Episodio 1. La voz detrás del crucifijo. Nunca creí en los milagros, hasta que escuché hablar a la madera. La primera noche que dormí en la vieja parroquia de San Elías, el viento soplaba como si el cielo quisiera arrancar los vitrales de sus muros. El templo olía a humedad y cera fría. En el altar colgaba una cruz ennegrecida por los siglos, tan antigua que parecía respirar con el paso de las horas. Yo era el nuevo sacerdote del pueblo. Me enviaron allí porque decían nadie más soportaba el silencio de ese lugar. Pero el silencio nunca me asustó, hasta que dejó de ser silencio. Cuando encendí las primeras velas frente al altar, escuché un susurro. No venía del confesionario ni del coro. Venía de la cruz. ¿Por qué vuelves? ¿Si ya fuiste perdonado? Susurró. El aire se heló. Me arrodillé creyendo que era mi imaginación, el eco del viento o el cansancio del viaje. Pero la voz volvió más nítida. Perdonado no significa limpio. La sangre me abandonó el rostro. Quise hacer la señal de la cruz, pero mi brazo temblaba. Entonces noté algo que no estaba allí antes. Una gota, espesa y oscura, cayendo del pie del crucificado. Toqué el suelo. Era sangre. Fresca. Salí corriendo al campanario buscando al monaguillo, pero el muchacho dormía. Nadie había entrado al templo. Nadie podía haberla visto sangrar. A la mañana siguiente, el pueblo hablaba. Una anciana me dijo que la cruz no acepta el perdón desde hace 100 años, que cada sacerdote que intenta absolver pecados frente a ella termina escuchando su propio juicio. Esa noche me quedé solo frente al altar, decidido a probar mi fe. Si eres un milagro, háblame. Si eres una maldición, castígame, dije. El crucifijo crujió. Sus labios tallados se abrieron apenas. Soy lo que queda. Cuando el perdón no basta, las velas se apagaron. El aire se llenó de un olor a ceniza y carne quemada. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien respirara sobre mi nuca. Me giré. No había nadie. Solo la cruz, brillando débilmente bajo la luna, y una voz que parecía salir del mismo infierno repitiendo mi nombre. Gabriel, tú también tienes algo que confesar. Y fue entonces cuando entendí que aquella iglesia no necesitaba un sacerdote, necesitaba una víctima. Episodio 2. El pecado que no quiso morir. Desde aquella noche el templo ya no dormía. Cada vez que abría las puertas al amanecer, el aire olía a metal, a sangre seca y oraciones rotas. Los fieles empezaron a venir, atraídos por el rumor de que la cruz hablaba. Pero no lo hacía con todos, solo con aquellos que traían un pecado que se negaba a morir. Una mañana, una mujer entró llorando. Su nombre era Isabel de los Santos y traía en sus manos una foto vieja, amarillenta de un niño desaparecido. Se arrodilló ante el altar y gritó: «Perdóname, Señor, por haberlo dejado morir». Sus palabras se rompieron en el aire. La cruz permaneció inmóvil, por un instante. Y luego, desde la madera, una voz respondió: «No fue él quien murió, Isabel. Fuiste tú». El eco retumbó entre los muros como un trueno. Isabel cayó de rodillas, convulsionando, con los ojos en blanco. Intenté acercarme, pero el suelo temblaba. Vi cómo de la base del crucifijo surgían raíces oscuras, como venas vivas, extendiéndose hacia ella. La envolvieron lentamente, como si la cruz quisiera absorber su culpa. Cuando logré romper el trance, Isabel estaba inconsciente y la foto en sus manos se había desvanecido. En su lugar quedaba una mancha en el suelo con forma de niño. El pecado se había materializado. Esa noche revisé los viejos diarios que encontré en la sacristía. Eran del antiguo sacerdote, el padre Alonso, desaparecido en 1924. En uno de los párrafos leí algo que me heló la sangre. Cada confesión alimenta la cruz. No perdona, acumula. Guarda cada culpa como una semilla, esperando florecer en carne. Me aparté del libro sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé la voz de la cruz la noche anterior. Soy lo que queda cuando el perdón no basta. Afuera, el viento golpeaba los vitrales, proyectando sombras rojas sobre el altar. Cuando levanté la vista, el rostro del crucificado había cambiado. Ya no era el mismo Cristo de siempre. Tenía los ojos de un niño y me miraba fijamente. Corrí hacia el altar temblando. «¿Qué eres?», grité. La voz respondió tranquila, como si hablara desde dentro de mi propio pecho. «Soy el eco de tus fieles. Soy la culpa que tú mismo escondes bajo el hábito». El crucifijo comenzó a sangrar otra vez, y por primera vez sentí que aquella sangre no venía de él, sino de mí. Esa noche, mientras limpiaba el altar, la voz volvió una última vez susurrando entre las sombras: «El pecado que no muere. Busca al sacerdote que no confiesa». Y comprendí que la cruz no había elegido a Isabel, me había elegido a mí. Episodio 3. El ángel sin alas. El amanecer trajo una calma extraña.
Después de lo ocurrido con Isabel, la parroquia amaneció cubierta de una neblina espesa, como si el cielo quisiera esconder la vergüenza del pueblo. Esa mañana, una anciana apareció frente a la puerta del templo. Caminaba descalza envuelta en un velo gris. Nadie la conocía, pero todos la llamaban Hermana Lucía, la última monja que había servido allí, hace más de 50 años. «Padre Gabriel», me dijo con voz quebrada, «usted ha despertado al ángel que perdió sus alas». Sus palabras me helaron. Me invitó a acompañarla al claustro, un lugar cerrado durante décadas. Allí, bajo las piedras cubiertas de musgo, me mostró un pequeño cofre de madera ennegrecida. «Esta es la raíz del pecado que habita tu cruz», susurró, abriendo el cofre con manos temblorosas. Dentro había un pedazo de madera seca, casi petrificada. «De este árbol se talló la cruz», continuó. «Era el árbol del remordimiento, donde colgaban los desesperados, los que pedían perdón demasiado tarde». Lucía me contó que según las antiguas crónicas, un ángel cayó sobre ese árbol, no por rebelión, sino por compasión. Intentó interceder por las almas suicidas, pero el cielo lo castigó. Le arrancaron las alas y lo condenaron a escuchar eternamente las súplicas de los que murieron sin redención. «El ángel sigue aquí, padre», dijo. «Vive dentro de la cruz y no acepta el perdón, porque él mismo no fue perdonado». El suelo tembló. Un viento helado recorrió el claustro. Las velas se apagaron una por una. De la madera dentro del cofre comenzó a emanar un susurro, un gemido leve, casi humano. Sentí un peso en el pecho, como si alguien me observara desde dentro de mi propia alma. «¿Por qué me elegiste?», pregunté al vacío. La voz respondió con un timbre tan triste que parecía llorar. «Porque solo quien no se ha perdonado a sí mismo puede oírme». Lucía cayó de rodillas rezando entre sollozos. Yo, en cambio, no pude moverme. La madera del cofre empezó a sangrar lentamente. Cada gota caía al suelo formando un símbolo, una cruz invertida. Con un ala quebrada, la monja alzó la vista hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Padre, si esa cruz te habló, es porque te confunde con él, con el ángel sin alas que busca redención». Y en ese instante, supe que ya no era un sacerdote que servía a Dios. Era el heredero de una condena que ni el cielo ni el infierno querían reclamar. Esa noche la cruz no habló, pero respiró, y su aliento olía a eternidad y culpa. Episodio 4. La sangre en el cáliz. Aquella noche, la misa comenzó con una calma que no merecía existir. El incienso flotaba espeso, y las sombras se movían como si también quisieran arrodillarse. El pueblo había regresado atraído por los rumores. Decían que el templo de San Elías hablaba con el cielo. Nadie imaginaba que en realidad hablaba con algo mucho más antiguo. «Este cáliz pertenece solo a Dios», dije al alzar el vino ante el altar. Pero mientras mis labios pronunciaban las palabras de consagración, sentí el aire quebrarse, pesado, denso, vivo. El primer susurro vino desde la cruz. No fue un lamento ni una plegaria, fue un nombre. «Gabriel». El sonido recorrió el templo como una corriente eléctrica. Las velas parpadearon. El vino dentro del cáliz comenzó a vibrar, oscuro, espeso. Lo observé aterrado. La superficie líquida se tornó roja, demasiado roja. Una mujer gritó: «¡Está sangrando!». El vino sangra, y entonces todos lo vieron. Una gota cayó del borde del cáliz y al tocar el altar se expandió como una mancha viva, subiendo lentamente por el mantel hasta llegar a la base de la cruz. El Cristo de madera, ennegrecido y silencioso hasta entonces, abrió sus ojos. No con el brillo divino de los iconos sagrados, sino con la mirada de un hombre que ha visto demasiado dolor. «No me ofrezcas más vino, Gabriel», dijo aquella voz que ya conocía. «Ofréceme tu fe». El cáliz se me escapó de las manos y cayó al suelo. El líquido se extendió, espeso como aceite, dejando el aroma de hierro y ceniza. El pueblo gritó. Algunos huyeron, otros se arrodillaron creyendo presenciar un milagro. Yo permanecí de pie sin poder moverme. El crucifijo seguía hablándome. «Cada vez que levantas ese cáliz, recuerdas el perdón que me fue negado. ¿A quién sirves, sacerdote? ¿Al cielo o a la culpa?». Mis labios temblaron. No respondí. Entonces la cruz comenzó a sangrar también, por las manos, por los pies, por la frente. La sangre goteaba lentamente cayendo dentro del cáliz roto, como si el propio madero quisiera completar la ofrenda. Los fieles retrocedieron. Una niña, la más pequeña, se acercó y susurró: «Padre, él está llorando porque no puede morir». Sus palabras me atravesaron el alma. Intenté hablar, pero sentí algo dentro de mí, un eco que no era mío, una voz que respiraba junto a la mía. El sacrificio no terminó, solo cambió de altar. El templo entero tembló. Las campanas sonaron sin que nadie las tocara.
La cruz seguía goteando, y por un instante, juro que vi mi propio rostro reflejado en el cáliz, cubierto de sangre. Desde entonces ninguna misa volvió a ser igual. El vino nunca dejó de oler a hierro, y cada vez que pronunciaba las palabras «tomad y bebed todos de él», sentía que quien bebía era la cruz. Episodio 5. Los ojos del Salvador. El amanecer llegó teñido de rojo. No era el color del sol, era el reflejo de algo que seguía sangrando dentro del templo. Desde aquella misa nadie volvió a comulgar. La gente del pueblo evitaba mirarme, y cuando lo hacía, en sus ojos había miedo. Y una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿A quién estaba sirviendo realmente? Ese domingo, una niña llamada María Lucero vino acompañada de su madre. Tenía los ojos cerrados desde su nacimiento. Nunca había visto el mundo, ni la luz, ni el rostro de Dios. Sin embargo, insistió en confesarse. «Padre», dijo con una serenidad que no era de este mundo, «anoche soñé con una cruz que lloraba. Me pidió que viniera a verla. El silencio se hizo espeso. La llevé hasta el altar. Ella avanzó con pasos lentos, guiada solo por el sonido del viento que se colaba entre los vitrales rotos. Al llegar frente al crucifijo, la niña extendió la mano, y en ese instante la madera tembló. Una ráfaga de aire recorrió el templo. Las velas se apagaron una a una. María Lucero abrió los ojos. Sus pupilas, antes ciegas, brillaron con una luz dorada. «Puedo verlo», susurró, «pero no es él». Mi respiración se detuvo. «¿Qué ves, hija?», pregunté. Ella dio un paso atrás, con los labios temblando. «No es Cristo quien está en la cruz. Es un hombre, con rostro humano pero con ojos que nunca han conocido el perdón». La madre cayó de rodillas, llorando mientras el templo se estremecía. La niña siguió hablando, cada palabra más débil. «Dice que su nombre fue borrado del cielo, que fue el primero en implorar misericordia, y el primero en ser olvidado. Un trueno rompió el cielo. El rostro del crucifijo comenzó a cambiar frente a mis ojos. La expresión de Cristo se deshizo como cera derretida, revelando algo debajo. Un semblante cansado con una cicatriz en forma de ala rota. María Lucero gritó y cayó al suelo. Corrí hacia ella, pero antes de desvanecerse murmuró: «Padre, él te busca. Quiere volver a ver a través de tus ojos». El viento se detuvo. Todo quedó en silencio, salvo el goteo lento de la sangre que caía del madero. Tomé el crucifijo con manos temblorosas y lo miré fijamente. Y por un instante juraría que los ojos del Salvador eran los míos. Desde entonces, cuando cierro los míos, sigo viendo aquel rostro. El del ángel que no fue perdonado. El del hombre que colgó de una cruz que no pertenecía ni al cielo, ni a la tierra. Episodio 6. El juicio de los inocentes. El rumor se extendió más rápido que la fe. Decían que el sacerdote había traído un falso Cristo, que la cruz de San Elías hablaba con la voz de un ángel caído. Las campanas sonaban solas por las noches y las sombras de los santos proyectaban figuras que no coincidían con sus cuerpos. El pueblo comenzó a dividirse, los que creían en la redención y los que exigían mi condena. «Padre Gabriel», me gritó un anciano desde la plaza, «¿a quién predica ahora? ¿A Dios o al que se atrevió a desafiarlo?». No respondí. ¿Qué podía decir? Cada palabra que salía de mi boca se convertía en eco dentro del templo, repitiéndose como una plegaria vacía. La cruz ya no guardaba silencio. Respiraba, vigilaba, esperaba. Aquella noche me despertó el sonido de pasos en el pasillo del altar. Cuando abrí los ojos vi a 4 aldeanos arrodillados frente a la cruz. Rezaban en voz baja pidiendo milagros, perdones, respuestas. Y la cruz les respondió: «¿Pedís absolución?». Susurró la voz lenta, grave, como si brotara de las piedras mismas. Los hombres alzaron la vista temblando. «Sí», dijeron al unísono. La cruz pareció sonreír. «Entonces confesad lo que callasteis incluso frente a Dios». El primero habló. Confesó haber traicionado a su hermano. El segundo, haber vendido la tumba de su madre. El tercero, haber deseado la muerte de su hijo. Y el cuarto guardó silencio. De pronto el aire se volvió denso. Las velas se apagaron. El hombre cayó al suelo, ahogado, con la lengua negra y los ojos abiertos. Los demás huyeron gritando. Solo quedó el cuerpo, inmóvil, a los pies del altar. Me acerqué, horrorizado, y vi algo grabado sobre su pecho. Una cruz pequeña, hecha de ceniza, marcada en la piel. Al mirar al crucifijo comprendí que no era un milagro ni una maldición. Era un juicio. «El perdón exige verdad», dijo la voz. «Los inocentes que mienten se condenan 2 veces». Me arrodillé. «¿Por qué haces esto?», pregunté entre lágrimas. La cruz vibró. «Porque el cielo calla, y alguien debe escuchar». Esa noche el pueblo vino con antorchas. Querían quemar la iglesia, sellar la cruz para siempre. Pero cuando llegaron a la puerta se detuvieron.
El cuerpo del hombre desaparecido yacía ahora fuera del templo, de rodillas, con las manos juntas. Y una expresión de paz. Nadie habló. Nadie se atrevió a entrar. Y yo, desde el altar, observé cómo el fuego de las antorchas iluminaba el rostro del crucificado, cuya mirada parecía juzgarme también. El juicio había comenzado. Y esta vez los inocentes no tendrían dónde esconderse. Episodio 7. El eco de la confesión. Desde el juicio el pueblo vivía en un silencio que dolía. Nadie se atrevía a hablar dentro del templo. Nadie quería pronunciar palabras que pudieran volverse contra ellos. Porque ahora la cruz respondía. Al principio fue un susurro. Una noche, mientras me preparaba para la misa, escuché una voz repetirme. Dije en voz baja: Dios mío, no soy digno de estar ante ti. Y desde el altar, la misma frase volvió, idéntica, con mi propio tono, con mi misma respiración. Dios mío, no soy digno de estar ante ti. El sonido no provenía de la madera, sino de algo más hondo, de las paredes, del aire, como si la iglesia entera se hubiera convertido en mi espejo. La primera en notarlo fue Rosa, la sacristana. Al entrar al confesionario pronunció su plegaria habitual. He pecado, Padre. Y la voz de la cruz respondió repitiéndola palabra por palabra. He pecado, Padre. Rosa salió corriendo, gritando que el templo había aprendido a hablar. Pero no era una voz divina, era la suya. Era la de todos. Cada confesión se convertía en eco. Cada palabra pronunciada en secreto era devuelta con la misma entonación, como si la cruz guardara una copia exacta del alma de quien la decía. Yo mismo intenté probarlo. Encerrado a solas, dije frente al altar: he dudado de ti, Señor. Y lo escuché regresar desde el crucifijo en un susurro helado. He dudado de ti, Señor. Pero luego la voz añadió algo más. Y seguirás dudando, porque ya no hablas conmigo. Caí de rodillas, sin aliento. El eco se volvió carcajada. Un murmullo de cientos de voces repitiendo confesiones antiguas, olvidadas, perdidas en el tiempo. El templo se llenó de lamentos, de palabras que pertenecían a generaciones muertas. He matado, susurró una. He mentido, dijo otra. He amado a quien no debía, susurró una tercera. Era el eco de todos los que alguna vez buscaron perdón y no lo obtuvieron. La cruz los había guardado a todos. Al amanecer encontré las paredes cubiertas de pequeñas grietas y dentro de ellas trozos diminutos de voces. Sí, como si las palabras se hubieran fosilizado en la piedra. Esa noche la voz volvió, sola, tranquila, y me dijo: no confieses más. Ya no hay diferencia entre quien escucha y quien peca. Y entonces lo entendí. La cruz ya no repetía las confesiones, las absorbía, las hacía suyas. Y cada vez que alguien hablaba, algo dentro de mí las recordaba como si fueran mías. El eco ya no venía de la cruz, venía de dentro de mí. Episodio 8. La cruz que lloraba ceniza. El amanecer llegó gris, sin canto de aves, sin viento. Solo el olor de la ceniza flotando en el aire, como si el cielo hubiera decidido enterrar al pueblo antes de tiempo. Desde hacía 3 días, una lluvia oscura caía sobre San Elías. No era polvo, no era humo, era ceniza humana. Al principio pensé que era una señal del cielo, pero pronto comprendí que era una señal de algo más profundo. Cada copo que caía sobre el suelo formaba pequeños símbolos, cruces torcidas que se deshacían al tocarlas. Y dentro del templo el crucifijo comenzó a llorar. No lágrimas de sangre, sino de ceniza, deslizándose por su rostro de madera como un río de polvo sagrado. Los fieles regresaron aterrados. Algunos se arrodillaban para recoger la ceniza y bendecirse con ella. Otros gritaban que era castigo. Yo solo observaba, incapaz de distinguir si aquello era penitencia o profanación. Padre Gabriel, me dijo una mujer, la ceniza me habló. ¿Qué te dijo? Que el perdón ya no existe, solo el recuerdo de haberlo pedido. Esa noche, mientras limpiaba el altar, escuché un sonido seco, como madera partiéndose. La cruz se agrietaba. De entre las hendiduras, la ceniza salía a borbotones, cubriendo el piso, subiendo por mis manos. Intenté alejarme, pero algo me detuvo. Una figura se dibujaba dentro de aquella nube gris. Era un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Un rostro sin ojos hecho de polvo y llanto. Y cuando habló, su voz era idéntica a la mía. Cada oración que no fue escuchada, cada culpa que el cielo ignoró, se ha convertido en mi cuerpo. ¿Quién eres? Pregunté con el alma temblando. Soy el perdón que se cansó de esperar. La cruz tembló detrás de él y un viento denso recorrió el templo. Las velas ardieron con llamas negras. Las figuras de los santos comenzaron a desmoronarse, cayendo una a una, hechas también de ceniza. Afuera el pueblo gritaba: «¡Está lloviendo fuego! El cielo nos rechaza». Salí corriendo, cubriéndome el rostro.
El aire ardía. Cada partícula de ceniza parecía viva, como si contuviera voces diminutas que susurraban plegarias. Y comprendí que no era el cielo quien lloraba sobre nosotros, era la cruz, devolviéndonos lo que le habíamos entregado. Cuando regresé al altar, el crucifijo ya no tenía rostro, solo un hueco oscuro donde antes estaban los ojos. En su base, escrita con ceniza húmeda, una frase: el perdón pesa más cuando nadie lo pide. Me arrodillé impotente. La ceniza seguía cayendo, cubriendo mis hombros, mis manos, mi fe. Y mientras el templo se llenaba de ese polvo eterno, una voz murmuró dentro de mí: pronto, tú también aprenderás a llorar ceniza. Episodio 9. El rostro en el espejo del altar. El templo amaneció cubierto de ceniza, como si la noche hubiera querido borrar todo lo que alguna vez fue sagrado. No había olor a incienso ni a fe, solo ese aroma seco, metálico, que deja la culpa cuando se oxida en el alma. Yo limpiaba el altar en silencio, con las manos ennegrecidas, cuando descubrí algo extraño. La cruz sin rostro desde la noche anterior reflejaba la luz de las velas de una forma imposible, como si la madera se hubiera vuelto espejo. Me incliné, y allí lo vi, no el rostro de Cristo, no el del ángel caído, era el mío. El aire se volvió pesado, tan denso que me costaba respirar. Intenté apartar la mirada, pero mi reflejo comenzó a moverse por su cuenta. Sus labios se abrieron, aunque yo no había hablado. «Gabriel», dijo con una voz que me era demasiado familiar. «¿Cuántas veces te has perdonado por los pecados que absuelves en otros?» Retrocedí, tropezando con el cáliz vacío que cayó al suelo. Mi reflejo no se movió. «¿Recuerdas al niño que no salvaste?», susurró. «El que murió esperando que Dios escuchara tus palabras». Mi cuerpo se estremeció. Recordé. Aquel niño años atrás, en mi antigua parroquia. Había confesado su miedo, su culpa. Yo lo había consolado con fe. Esa misma noche, se quitó la vida. «No lo hiciste por él», continuó la voz. «Lo hiciste para sentirte más cerca del perdón que nunca tuviste». Mi reflejo sonreía. Una sonrisa hueca, rota, idéntica a la que alguna vez imaginé en el rostro del crucificado. Entonces las grietas de la madera comenzaron a abrirse. De ellas emergió una sustancia oscura, viscosa, que caía al suelo y formaba un charco. En la superficie del líquido, mi rostro volvió a aparecer, solo que ahora tenía la corona de espinas. «No eres mi redentor», dijo la voz desde el espejo. «Eres mi espejo». El templo comenzó a temblar. Las paredes exhalaban un murmullo de voces, miles, repitiendo mi nombre, acusándome, rezando. «Padre Gabriel, Padre Gabriel». Corrí hacia la puerta, pero estaba sellada con ceniza. El reflejo en la cruz me miró una última vez con una compasión imposible. «No temas, hijo del perdón». «¿Quién eres?», grité. «Soy tú cuando dejes de mentirle a Dios». Y entonces la cruz se apagó. La ceniza del templo comenzó a elevarse, suspendida en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Solo quedó el espejo del altar, y mi rostro grabado en él, atrapado, observando un cuerpo que ya no me pertenecía. Desde esa noche no sé si sigo confesando a los demás, o si solo estoy confesándome a mí mismo. Episodio 10. El niño del campanario. Esa noche el viento soplaba como si arrastrara las voces de los muertos. El templo estaba vacío, pero las campanas no dejaban de sonar. Golpeaban el aire con una cadencia perfecta, triste, como si alguien las tocara desde dentro del alma del campanario. Subí los escalones con una linterna temblorosa. Cada peldaño crujía como hueso viejo. Al llegar arriba lo vi, un niño, delgado, con la piel pálida, los pies descalzos cubiertos de ceniza. Tenía en las manos la cuerda de la campana y sonreía. «No debes estar aquí, hijo», dije con voz que no me pertenecía. El niño no respondió, solo señaló hacia el altar donde la cruz, incluso desde esa altura, parecía observarnos. «¿Quién eres?», pregunté. Él inclinó la cabeza. «Soy el hijo del perdón que nunca llegó». La campana sonó de nuevo, 3 veces, lenta, profunda, y con cada campanazo sentí algo, una presión en el pecho, como si mi alma se encogiera. El niño me miró con ojos antiguos, imposibles para alguien tan pequeño. «Cada vez que la toco», dijo, «una voz es borrada del cielo». «¿Qué voz?». «La de los que pidieron perdón y no fueron escuchados». El aire se llenó de ecos, de súplicas, de nombres, de oraciones perdidas. Y comprendí que cada campanazo era un recordatorio, una llamada que Dios había dejado sin respuesta. Intenté acercarme, pero el niño retrocedió hasta quedar frente a la ventana abierta del campanario. La luna iluminó su rostro, y por un instante vi las marcas en su piel, pequeñas cruces dibujadas con ceniza. «¿Quién te mandó aquí?», susurré. «Nadie. Vine porque me oí llorar desde la cruz. Una ráfaga de viento hizo vibrar las campanas». El niño extendió su mano hacia mí. «Padre,
Cuando el perdón no llega, alguien tiene que tocar la campana. Y antes de que pudiera detenerlo, saltó al vacío. El sonido del impacto nunca llegó. Solo el silencio. Y después un último campanazo. Corrí al atrio. No había cuerpo, no había sangre. Solo una cuerda vieja moviéndose sola y una inscripción grabada en el bronce de la campana que nunca antes había estado allí. Por cada alma olvidada, una campana debe sonar. Desde esa noche, las campanas de San Elías tocan solas a medianoche. Dicen que cada vez que lo hacen, una voz desaparece del cielo y un nuevo nombre se graba en la cruz. Anoche, el nombre era el mío. Episodio 11. La traición del silencio. Durante días el campanario permaneció en calma. Nadie volvió a escuchar las campanas, ni siquiera el viento se atrevía a rozarlas. Pero dentro de mí el sonido seguía repitiéndose, no en mis oídos, sino en mi pecho. Una campana invisible que marcaba el pulso de mi fe, o su ruina. Decidí que debía terminar con todo. La cruz debía ser destruida. Si el perdón había muerto, entonces no quedaba nada que redimir. Entré al templo con un martillo y una soga. El eco de mis pasos resonaba como si caminara sobre un ataúd abierto. El altar estaba cubierto de ceniza y la cruz, a pesar de su silencio aparente, parecía esperarme. Sus grietas seguían vivas, latiendo con un ritmo que imitaba el de un corazón. Me acerqué y susurré: si fuiste hecha para recordar los pecados, yo te enseñaré el olvido. Levanté el martillo, pero antes de golpear, escuché un suspiro, no un sonido humano, sino el aliento de algo que llevaba siglos respirando en la oscuridad. ¿Vas a destruir lo único que aún te escucha, Gabriel?, dijo la voz. El aire se congeló. Mis manos temblaron. Eres una mentira, grité. Una trampa para la fe. La cruz vibró. Las paredes del templo comenzaron a sangrar. Sí, a sangrar. Del yeso surgían hilos rojos que descendían hasta el suelo dibujando símbolos antiguos. Fui creada por el dolor de los hombres, susurró la voz. No soy Dios, pero soy su eco. Calla. Rugí golpeando con toda mi fuerza. El martillo se partió en dos, y de la madera brotó una luz dorada, hiriente, que me arrojó al suelo. Padre Gabriel, dijo la voz, tú me trajiste de vuelta. Fuiste mi oración más sincera. ¿Qué eres?, pregunté casi sin aliento. Soy el silencio que traicionaste cuando pediste señales. Soy la fe que sangra cuando nadie la mira. El templo comenzó a temblar. Las bancas se movían, los vitrales se rompían desde adentro. Una presión inmensa me obligó a mirar la cruz una vez más. Y entonces vi mi reflejo, colgado en ella. No supe si era una visión o una advertencia, pero el rostro crucificado era el mío, con los ojos abiertos mirándome con piedad. No puedes destruirme, Gabriel, dijo mi reflejo, porque me hiciste con tus dudas. Caí de rodillas gritando entre lágrimas. El templo rugió como un animal herido. Y en medio del estruendo, la voz de la cruz pronunció la última frase que oí antes de perder el sentido. Tú eres mi sacerdote y mi castigo. Cuando desperté, el templo estaba en ruinas, pero la cruz seguía en pie, inmutable, silenciosa. Y por primera vez en mi vida comprendí que el verdadero milagro no era hablar con Dios, sino sobrevivir cuando Él decide responderte. Episodio 12. La noche sin hostia, la última misa. Así la llamaron los pocos que se atrevieron a venir. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes negras que no dejaban pasar ni una chispa de luz. El aire olía a humo y a miedo. Y dentro del templo, el silencio pesaba más que cualquier pecado. Encendí las velas una a una, aunque sabía que no durarían. Las llamas se apagaban solas, como si algo invisible las soplara. El cáliz descansaba sobre el altar vacío, y junto a él el copón, también vacío. Las hostias habían desaparecido. Nadie las robó. Simplemente se habían desvanecido durante la noche, dejando en el fondo del recipiente una fina capa de polvo negro. Ceniza. Los fieles me miraban con ojos suplicantes. Esperaban una señal, un milagro, algo. Pero el único milagro que quedaba era mi propia fe tambaleándose frente a ellos. El cuerpo de Cristo, dije con voz quebrada, ha decidido no venir hoy. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Un anciano gritó que era el fin, que Dios había cerrado las puertas del cielo. Y entonces, sin saber por qué, comencé a reír. Una risa rota, desesperada, que resonó entre los muros vacíos. La cruz colgada sobre el altar se movió. Giró lentamente como si quisiera mirar al pueblo. Y desde la madera surgió un sonido leve, como un corazón latiendo. La voz que ya conocía habló, baja, serena. ¿Qué celebrarás hoy, Gabriel, si el perdón no tiene cuerpo? Caí de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con la ceniza del suelo. Devuélveme la fe, suplicé. La fe no se devuelve, susurró la cruz.
se gasta, y tú ya la has consumido toda. De pronto el cáliz comenzó a temblar. Un líquido oscuro brotó de su interior, espeso, humeante como brea. El olor era insoportable. Los fieles retrocedieron, horrorizados. El líquido se expandió por el altar formando una cruz negra que brillaba bajo la luz de las velas moribundas. El crucifijo habló una última vez. El pan desapareció porque ya nadie merece comer del perdón. Y yo pregunté, tú serás el último en probarlo. Entonces del aire surgió un trozo de hostia quemada flotando frente a mí. La tomé con manos temblorosas. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hice. Al tocar mi lengua, la hostia se disolvió en humo y dentro de mi mente escuché 1000 voces gritando al unísono. El sacrificio no se repite, solo cambia de víctima. Cuando abrí los ojos, el templo estaba vacío. No quedaba nadie. Solo la cruz goteando un líquido oscuro que caía en el cáliz como una lenta cuenta regresiva. Esa fue la noche sin hostia. La noche en que Dios dejó de ser testigo y yo, el sacerdote, comencé a convertirme en ofrenda. Episodio 13. El último perdón. El amanecer no llegó. Solo una claridad enferma. Un resplandor gris que parecía venir de la tierra y no del cielo. Esa mañana, el pueblo entero se reunió frente al templo de San Elías, esperando una respuesta que yo ya no tenía. Habían pasado 7 días desde la noche sin hostia, y el silencio de Dios se había vuelto insoportable. Entré al altar con los pies descalzos. Cada paso levantaba una nube de ceniza que se arremolinaba en el aire como si respirara conmigo. La cruz seguía en su sitio, pero su madera se había vuelto más oscura, casi viva. Me arrodillé ante ella, no para rezar, sino para exigir. Si no hay cielo ni perdón, dije con voz temblorosa, déjame ser el último en pedirlo. Devuélveselo a ellos, no a mí. Un trueno retumbó sobre el templo, aunque el cielo seguía sin tormenta. Las velas se encendieron solas, y entonces la voz habló. No era la misma de antes, ya no era solo un susurro, era un coro. Miles de voces, graves y agudas, masculinas y femeninas, rezando al mismo tiempo desde dentro de la cruz. ¿Quieres su perdón, Gabriel? Sí, aunque no lo merezcan. Precisamente por eso, la madera del crucifijo comenzó a agrietarse, y de las grietas brotó una luz dorada, dolorosa, como si un sol se estuviera gestando dentro. Las figuras de los santos se derritieron. Los vitrales estallaron, proyectando fragmentos de color sobre mi rostro. Entonces ofrece lo único que aún te queda, dijo la voz. ¿Qué cosa? Tu culpa. El suelo se abrió bajo mis rodillas. Una corriente de aire caliente ascendió desde las profundidades, trayendo consigo un murmullo. Los nombres de todos los que habían muerto buscando redención. Vi sus rostros, uno a uno entre el humo. Isabel, Rosa, el niño del campanario. Todos esperándome. La cruz tembló. Una lágrima, hecha de sangre y luz, cayó desde su frente hasta mis manos. Al tocarme sentí que el peso de todas las confesiones del mundo me atravesaba el pecho. Un fuego interno, sagrado y terrible me obligó a gritar. Perdónalos, aunque ya no quede cielo para hacerlo. El eco retumbó más allá de las paredes, como si la tierra misma lo repitiera. Y por un instante, lo imposible ocurrió. La cruz se iluminó por completo. El rostro del crucificado cambió. No era Cristo, no era un ángel, era humano. Y sonreía. El perdón no se da, susurró. Se comparte. La luz me envolvió. Durante un segundo eterno sentí que el dolor se disolvía, que cada lágrima del pueblo encontraba su respuesta. Luego todo se apagó. Cuando desperté, el templo estaba vacío. La cruz seguía en pie, pero ya no sangraba. En su base una inscripción recién grabada. El último perdón no vino del cielo, sino del hombre que se atrevió a pedirlo. Y entonces comprendí. No había salvado a nadie. Solo había aprendido a morir rezando por los demás. Episodio 14. El sacrificio del Redentor falso. El aire olía a hierro. A esa mezcla inconfundible de sangre y lluvia que anuncia que algo sagrado o maldito está a punto de nacer. Desde la noche del último perdón, el templo se mantenía en un silencio absoluto. Ni un murmullo, ni una plegaria, ni siquiera el llanto del viento. Solo la cruz. Observando, yo sabía lo que debía hacer. No porque lo dictara una voz celestial, sino porque ya no quedaba nadie que pudiera hacerlo. El pueblo había huido, dejando sus culpas grabadas en las paredes. Y el eco de sus pecados, ahora, respiraba dentro de mí. Pasé toda la madrugada limpiando el altar, como quien prepara su propia tumba. Sobre la mesa coloqué los clavos antiguos que encontré en la cripta y la corona de espinas que un día adornó la imagen del Salvador. Los toqué con las manos desnudas, fríos, perfectos, eternos. No lo hagas, susurró la voz desde la cruz. Si el cielo no quiso aceptar tu sacrificio, que acepte el mío, respondí. No eres Dios, Gabriel. Tampoco lo fue quien me enseñó a creer. El templo vibró.
Las velas se apagaron solas. Una brisa helada me acarició el rostro y supe que no había marcha atrás. Desnudé el torso y subí los escalones del altar, con el martillo en una mano y el miedo en la otra. Me apoyé sobre la cruz. El madero me recibió tibio, casi palpitante. Puse el primer clavo sobre mi muñeca y levanté el martillo. El golpe resonó como un trueno. El dolor fue limpio, absoluto, casi liberador. «Esto no te traerá paz», gritó la voz. «No busco paz», dije entre dientes. «Busco sentido». El segundo clavo atravesó mi otra mano. La sangre corrió, cayendo sobre el cáliz vacío. El vino había desaparecido hacía tiempo, pero ahora el cáliz volvía a llenarse. Conmigo, entonces la cruz comenzó a brillar. Una luz dorada emanaba de las grietas y las sombras del templo se arrodillaron. La voz cambió de tono. Ya no era una advertencia, era un lamento. «No debías ocupar mi lugar. Alguien tenía que hacerlo», susurré. «Entonces serás recordado no como sacerdote, sino como impostor». El impostor que creyó en un perdón que el cielo olvidó. El último golpe retumbó. Sentí la madera abrazarme, cerrarse sobre mí. El aire se volvió blanco. Vi el rostro del ángel sin alas descender desde la cúpula, acercarse a mí, y en su mirada por primera vez había compasión. «Ahora lo entiendes», dijo. «Sí, el perdón nunca fue de Dios, fue nuestro». El ángel me tocó el pecho, y su luz se deshizo en mi sangre. Mi corazón latía al ritmo del templo, y el templo respiraba conmigo. Antes de perder el sentido, alcancé a ver cómo la cruz absorbía mi cuerpo. No hubo grito ni milagro, solo silencio. Un silencio perfecto. Y luego, una frase grabándose con fuego sobre el altar. «El Redentor falso también puede salvar, si está dispuesto a arder». Episodio 15. La cruz que aceptó el silencio. Epílogo. El pueblo de San Elías volvió a la vida muchos años después, cuando el miedo ya se había convertido en leyenda. Los ancianos hablaban del sacerdote que se ofreció a sí mismo para redimir un pecado que no era suyo, pero nadie se atrevía a entrar en el templo. Decían que dentro no quedaba nada, salvo un eco. Una mañana llegó un nuevo cura, joven, ingenuo, con la mirada limpia y las manos sin temblor. Venía de lejos, enviado por la diócesis para reconsagrar lo que el tiempo profanó. Llevaba una cruz de madera nueva y un corazón lleno de esperanza. Cuando cruzó el umbral, el polvo se alzó en remolinos, como si el templo respirara después de un largo sueño. Los muros estaban cubiertos de hollín, las imágenes de los santos derretidas, los vitrales rotos. Solo una cosa seguía intacta: la cruz, vacía, sin cuerpo. El sacerdote se acercó con respeto. La madera brillaba con una pátina dorada, como si el fuego la hubiera purificado en lugar de destruirla. En la base, grabadas con fuego, había unas palabras antiguas, casi borradas. Al fin, el perdón aprendió a callar. El joven trazó la señal de la cruz y cayó de rodillas. «¿Quién escribió esto?», susurró. Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz repitiendo la pregunta. Entonces algo cambió. Una brisa suave recorrió el templo. Las velas se encendieron solas, una a una, hasta iluminar el altar. Y en ese instante, el cura vio algo imposible. Una sombra se dibujó sobre la pared del fondo. Era la silueta de un hombre crucificado. No había cuerpo, ni madera, ni clavos. Solo la forma suspendida en la luz, respirando. El joven retrocedió con lágrimas en los ojos. No sentía miedo, sino una tristeza inmensa, sagrada, que no sabía de dónde venía. Entonces la sombra habló. No con voz de trueno, sino con un suspiro que parecía venir desde dentro de cada piedra. El silencio también es una oración. El sacerdote cayó postrado. El aire se volvió cálido, casi humano. Y por un segundo creyó oír una respiración sobre su nuca. Una presencia serena, infinita, que lo envolvía. Cuando levantó la vista, la sombra había desaparecido. Solo quedaba la cruz, inmóvil, pero distinta. Una grieta en el centro dejaba escapar un hilo de luz blanca, pura, como un corazón que aún latía. El joven se levantó, besó la madera y dijo con voz temblorosa: «Aquí no murió un sacerdote, aquí nació el perdón». Afuera las campanas sonaron por primera vez en décadas, no con tristeza sino con alivio. Y mientras el nuevo sacerdote abría las puertas del templo, una última frase se grabó lentamente sobre el altar, como si la escribiera una mano invisible. El Redentor falso cayó, y el silencio se volvió eterno. Entonces, el viento sopló entre las ruinas de San Elías, llevando consigo una voz apenas audible, suave, humana, como un eco que se niega a morir. «Gabriel, descansa, ya nos escuchan». Epílogo extendido del santo que no fue canonizado décadas después de los hechos de San Elías.
Un grupo de investigadores enviados por el Vaticano llegó al pueblo. No quedaba casi nada del templo, solo muros vencidos por la hiedra y una cruz intacta, erigida entre las ruinas como un testigo que se niega a olvidar. Los archivos diocesanos hablaban de un sacerdote desaparecido, Gabriel Montenegro, acusado de herejía y de prácticas no reconocidas por la Iglesia. Pero al revisar los registros, algo desconcertó a los enviados. Cada documento oficial sobre su excomunión estaba tachado, no por tinta, sino por una quemadura perfecta, circular, como si el fuego hubiera elegido borrar solo su nombre. Uno de los teólogos, el padre Morelli, escribió en su informe confidencial: el lugar conserva una presencia que no es demoníaca ni celestial. Aquí no se invoca a Dios. Se lo recuerda, durante la última noche de inspección, los enviados durmieron dentro del templo. A medianoche, las campanas sonaron solas, y sobre el altar apareció una inscripción nueva, escrita con polvo luminoso, donde el perdón fue negado. Alguien lo pronunció en silencio. A la mañana siguiente hallaron algo más. En el suelo, bajo el altar, había un cuerpo incorrupto abrazado a una cruz de madera. El rostro estaba sereno, y entre los labios descansaba una hostia intacta, aún blanca. El Vaticano selló el lugar, prohibiendo su acceso al público. Pero entre los círculos más antiguos de Roma, se murmura que cada cierto tiempo, cuando la fe del mundo tambalea, la cruz de San Elías vuelve a brillar, y en su resplandor se distingue una figura clavada en ella, sonriendo con paz. Nunca fue canonizado. Nunca se le rezó oficialmente, pero entre los peregrinos olvidados, lo llaman San Gabriel del Silencio, el santo que no habló con Dios, sino que lo escuchó hasta convertirse en su última palabra.